El día de hoy vamos a tocar un tema que se titula El yo de la traición. Es un tema supremamente importante que nos va a permitir conocer nuevos detalles sobre este camino del despertar de la conciencia, del autoconocimiento. Nos invita a descubrir un rasgo particular de la psicología que representa un grave obstáculo para el camino interior. Pues bien, cuando hablamos de traición necesariamente estamos evocando un compromiso que hemos hecho en algún momento. Y sucede que todos los seres humanos estamos vinculados con compromisos. La vida de relación nos exige establecer compromisos, adquirir responsabilidades de tipo económicas, sentimentales, sociales, espirituales. Si bien todos los seres humanos estamos llamados y tenemos esa tendencia de adquirir compromisos, lo cierto es que también tenemos la tendencia de romperlos, de darles la espalda, de traicionarlos. Es muy común el caso del hombre que le pone los cuernos a la mujer o viceversa, que al principio se juran amor eterno, se juran fidelidad, se dicen que se van a apoyar y pasadas las circunstancias, presentada la tentación, pues terminan incurriendo en la traición. Hay traición en los hermanos que se dan la espalda por una herencia. Hay traición en los negocios cuando nosotros nos comprometemos a pagar y no pagamos. Y esa traición es muy frecuente en nuestra vida. Nosotros a veces creemos que esta traición es exclusivamente de las películas, de las novelas. No, esta traición la vemos presente continuamente en la historia de los seres humanos. Si no está más presente, es porque muchas veces para hacer un negocio se nos obliga a firmar un contrato, precisamente porque se sabe que la voluntad del ser humano es frágil, es cambiante. Incluso cuando una persona se va a casar le toca llevar testigos, porque sí, en ese momento hay amor, hay fidelidad, hay buenos tratos, hay ilusión. Pero sabemos que ante las adversidades de la vida muchos son los que están propensos a traicionar. Pues bien, nosotros cuando entramos en un conocimiento interior debemos saber que estamos adquiriendo unos compromisos con nuestro despertar, con la fidelidad hacia la revolución, hacia la liberación interior de nuestros condicionamientos, vicios, ansiedades, dependencias, etc. Es muy importante que nosotros pensemos por un momento qué es lo que nos hace tan frágiles a la traición. ¿Por qué será que nuestra capacidad natural de tener fidelidad es tan diminuta, tan pequeña? Porque el ser humano es tan propenso a dar la espalda a los compromisos que adquiere. ¿Por qué es tan difícil? Porque si nosotros sabemos que este camino es el que más nos beneficia en la vida, tenemos esa tendencia de darle la espalda en algún momento. Si bien en el camino hay dificultades, hay adversidades, esta puede no ser la razón de base de que nosotros traicionemos el camino interior y por lo tanto a nosotros mismos. Debemos saber que para que exista fidelidad es necesario que haya continuidad. Mas lo cierto es que la psicología del hombre no tiene este fundamento porque no es continua. No podemos hablar de continuidad cuando la mente del ser humano se fundamenta en estados discontinuos, porque como hemos estudiado en muchas conferencias, bien sabemos que la mente humana está constituida por muchos yoes. Estos personajes, estos individuos psicológicos que pueblan nuestra psicología y que van saliendo uno a otro a lo largo del día. Así bien, mientras nosotros estemos asentados en esta variación psicológica, en esta inestabilidad psicológica, pues es imposible que podamos tener una continuidad en nuestros compromisos y por lo tanto una fidelidad. Recordemos que es muy diferente el yo que tenemos al comprometernos que aquel que surge al momento de cumplir. Uno es el yo que está enamorado y que se compromete y jura amor eterno. Y otro es el yo que sale ante la adversidad, ante la tentación de la infidelidad. Uno es el yo que se compromete cuando está pidiendo un préstamo. Ese yo siente que va a cumplir, que va a ser honesto. Pero cuando tenemos el dinero en la mano para pagar, hay otro yo ahí, ¿cierto? Uno es el yo que empieza a hacer un curso de espiritualidad, que está animado, que se entusiasma. Pero otro es el yo que nos sale cuando nos tenemos que levantar a practicar lo que nos enseñan en ese curso. Y sucede que cuando nosotros no nos autoobservamos, creemos que estos cambios de parecer son elegidos voluntariamente porque no sabemos que son producidos por una cantidad de yoes que están variando en nuestra mente, en nuestra psicología, que no son estables, ni duraderos, ni verdaderos. Así bien, si nosotros empezamos a observarnos, pues vamos a darnos cuenta de que esta inestabilidad es la base de la traición, tanto aquella
que realizamos hacia los demás como la traición hacia nosotros mismos, hacia ese Cristo interno, hacia esa luz que nos está invitando a recorrer un camino interior. ¿Cierto? Pues bien, si todo el ego en general se fundamenta en la traición, debemos estudiar 3 egos particulares que están implicados en este proceso. Y a estos 3 egos les llamamos los 3 traidores. Para estudiar esos 3 traidores, pues nos vamos a valer de algo que llamamos el mito solar, el drama cósmico, la historia de Jesús de Nazaret, que podemos encontrar en los 4 evangelios. Esa historia que nos narra la biografía de este gran hombre que vivió una serie de situaciones hace 2000 años, que generalmente la leemos literalmente. En nuestros estudios la leemos como el drama cósmico, la interpretamos como el drama cósmico desde una perspectiva interior, esotérica, trascendente. Esta interpretación nos permite ver que todos los personajes de este drama, todos los personajes de esta biografía, más que ser personajes externos, son elementos que podemos descubrir en nuestra psicología. Y que al leer de esta manera los 4 evangelios estamos viendo un mapa del camino interior que todos vamos recorriendo. Un mapa que nos señala los aspectos psicológicos que debemos trabajar sobre nosotros mismos. Porque en nuestro interior pues vamos a encontrar a los apóstoles, a la pecadora, a los judíos, a los fariseos, a los enfermos que necesitan una salvación, a los ciegos que necesitan recuperar la vista. ¿Cierto? Pues bien, esto daría para una conferencia entera, pero en este caso vamos a estudiar 3 personajes fundamentales que nos enseñan sobre el yo de la traición. Seguramente ustedes saben cuál es el más característico de todos ellos. El primero es Judas. Judas es aquel que vende a su maestro por 30 monedas de plata. Y así como lo vemos en el exterior, en esa historia que encontramos en los evangelios, debemos encontrar a Judas en el interior, representando esto que llamamos el deseo. Si queremos encontrar a Judas, pues tenemos que observarnos a nosotros mismos cuando estamos deseando. Tal vez nunca hayamos hecho este ejercicio de observar el deseo, no las cosas que nosotros deseamos, sino el deseo en sí. Porque podemos desear muchas cosas diferentes, un coche nuevo, irnos de viaje, terminar unos estudios, encontrar una pareja, pero el deseo en sí es fundamentalmente el mismo, aunque las cosas que deseemos sean diferentes. Pues bien, estudiando a Judas, vamos a empezar a conocer esta fuerza que nos maneja. El deseo es esa sensación que sentimos de atracción hacia algo en particular. Algo que nos promete recompensa, placer, realización, algo que nos sugiere que nuestra vida puede llegar a ser mejor. Si lo miramos bien, entonces descubrimos que el deseo es una fuerza que nos impulsa, es como el combustible que mueve un motor, es un fuego interno. Y al experimentar el ardor de ese fuego, sentimos ánimo, entusiasmo, esperanza, gozo, resolución, sentimos impulso para vivir al encuentro de aquello que deseamos. Pues bien, el deseo nos hace sentir muy bien, pero debemos saber que esa fuerza depende de la promesa de satisfacción. Pero sucede que si eso que encontramos se vuelve cotidiano, se vuelve común, la promesa cesa. Y si la promesa deja de estar, la fuerza también. Al desaparecer la promesa nos volvemos susceptibles a abandonar lo que estamos haciendo, que ya no nos parece prometedor ni encantador, y a cambiarlo por otras actividades. Tal vez empezamos a hacer un curso y al principio estábamos movidos por el deseo de terminarlo, pero cuando eso se vuelve algo cotidiano, pues ya deja de fomentarnos el deseo y entonces buscamos algo más. Y bueno, esto ocurre mucho en el conocimiento interior, porque sucede que el conocimiento interior no necesariamente es entretenido, agradable, muchas veces es difícil porque nos hace enfrentarnos con nosotros mismos y con los desafíos de la vida. Y sucede que en nuestro entorno pues vamos a encontrar viajes, negocios, relaciones, entretenimientos, cosas mucho más prometedoras hacia las cuales dirigirnos. Y es ahí donde nos puede salir el yo de la traición. Estas son las 30 monedas de plata por las cuales podemos vender a nuestro Cristo interno. Abandonar el conocimiento, abandonar el recto esfuerzo de despertar, de cambiar, abandonar esa esperanza de la liberación y venderla por alguna cosa superficial y vaga que nos satisfaga un deseo. Tal vez por una fiesta, por irnos de compra, por cosas mucho más estimulantes.
¿Cómo vamos a vencer este deseo? ¿Cómo vamos a recuperar esa fuerza? Porque es que no se trata de anular esta fuerza, sino de robar este fuego. Porque recordemos que este fuego es un motor interno, pero está mal dirigido, está dirigido hacia una ilusión. Si nosotros analizamos todos nuestros deseos, vamos a ver que simplemente son excusas para encender este fuego. No es tan importante lo que deseamos, sino lo que hacemos es encender el deseo. De esta manera nosotros vamos comprendiendo que el deseo es ciego y aprendemos a negarlo, a comprenderlo, a robarle la fuerza. Y esto quiere decir convertir el fuego en luz. Liberamos la fuerza del amor y de la voluntad consciente. Así que aquí tenemos el primer traidor, uno de los más característicos de este drama cósmico que está en nuestro interior, que debemos conocer y trabajar para lograr adueñarnos de esa fuerza y que esa fuerza no nos lleve a traicionar nuestro emprendimiento interior. También tenemos a un segundo traidor que es Poncio Pilatos, el gobernador romano. Este personaje se encuentra en nuestro interior, pero para que podamos hallarlo debemos recordar un poco su historia. Poncio Pilatos fue el gobernador romano a quienes los judíos llevaron a Jesús para que le condenara a muerte, ¿verdad? Bueno, lo curioso de esta historia es que Poncio Pilatos no juzgó precipitadamente a Jesús, sino que lo entrevistó, habló con él, lo conoció y descubrió que era una persona noble, una persona justa, una persona que tenía sabiduría. Así pues, Poncio Pilatos no quería crucificarlo, sabía que este era un hombre justo, pero se dio ante la presión de los judíos, ante la presión del pueblo que gritaba: crucifícale, crucifícale. Y que no solamente querían crucificarle, sino querían liberar a Barrabás, liberar al verdadero ladrón. Así pues, presionado por toda esta fuerza, por todo el pueblo, Poncio Pilatos decide crucificar a Cristo y antes se lava las manos, se limpia las manos diciendo: yo no soy culpable de la sangre de este hombre. Allá ustedes, libera a Barrabás y entrega a Cristo a la crucifixión. Pues bien, este personaje debemos ubicarlo en nuestro interior porque Pilatos representa todas las justificaciones de la mente. Los enredos que la mente hace para que nosotros sigamos siendo los mismos, y no solo eso, para que liberemos a Barrabás. En nuestro interior, pues obviamente Barrabás es el defecto, el ego, que es un verdadero criminal y que termina siendo liberado para crucificar al Cristo. Pilatos funciona en nuestro interior despertando todas las excusas que callan esa voz de la conciencia. Cuando nosotros estamos haciendo algo mal, sentimos remordimiento de conciencia, un llamado interior que nos dice: estás haciendo algo mal. Pero sale la mente y dice: eso no está tan malo, no pasa nada, una sola vez. Callamos la voz de la conciencia y la mente tiene tal habilidad que nos hace ver nuestros defectos como virtudes, como cosas normales. Nos hace echarle la culpa a los otros. Es que todos los demás lo hacen, es que esto es cultural, es que no pasa nada, es que de algo hay que morirse. Y de esta manera la mente nos engaña para que sigamos haciendo lo mismo. Este yo es terrible porque a medida que la mente va callando nuestra conciencia, pues dejamos de prestarle atención. En los primeros años, cuando nosotros somos jóvenes, sentimos remordimiento cuando fumamos, cuando vemos pornografía, cuando hacemos ciertas cosas que sabemos que están mal. Pero a medida que las vamos repitiendo, esa voz de la conciencia ya no vuelve a hablar, nos acostumbramos a esto. Y entonces no nos damos cuenta ya de que lo que estamos haciendo es ir por el camino errado. Hay que prestar mucha atención a la mente porque ella nos va a hablar como un pequeño diablillo que se nos para en el hombro y al oído nos está diciendo muchas cosas negativas del camino interior. Nos dice cosas como: ¿para qué estás haciendo esto? Mira cómo progresan todos los demás, tus familiares progresan mientras tú estás aquí haciendo algo que no da resultado, que a nadie le interesa, que es muy difícil. Y entonces, si nosotros escuchamos a ese pequeño diablillo, empezamos a ver el panorama gris del conocimiento interior y nos parece que la vida que llevan las demás personas, el hombre mundano, el hombre dormido, pues parecería maravilloso ese estilo de vida. Y esto despertará sentimientos negativos que nos pueden llevar a traicionar, es decir, a abandonar el emprendimiento interior, a dar vuelta atrás, a darle la espalda al sol, al Cristo interno y a seguir por el camino del que queríamos de alguna manera librarnos. Y otro traidor relacionado con la mente, pues es el yo Pedro. Recordemos que Pedro fue advertido por el maestro que le dijo: me negarás 3 veces antes de que cante el gallo.
Y todos tenemos ese yo que, como Pedro le dijo al maestro, eso jamás, yo nunca voy a dejar esto, yo nunca te traicionaré, incluso si debo ir a la muerte, así lo haré. Pero bien recordamos que en la historia fue diferente y cuando Pedro se vio ante la dificultad, ante el riesgo de la muerte, sucumbió ante el miedo y negó a su maestro y luego lloró amargamente. Pues bien, Pedro en nosotros representa esa mente llena de temores infundados que nos espantará y que nos hará traicionar al Cristo interno. Esa mente que nos dice, ¿y qué vas a hacer el día de mañana? ¿Y si todos los demás se burlan de ti? ¿Si no consigues trabajo? ¿Y si te vuelves loco? ¿Y si te quedas solo? Y de esta manera podemos dar la espalda al trabajo interior. ¿Qué podemos hacer para vencer este yo? Pues debemos aprender a observarnos y no permitir estas justificaciones de la mente, no permitir que hable este burro psicológico, sino escuchar la voz de la conciencia, sin mente. Luego de ver este segundo traidor, vamos a pasar a ver a un tercer traidor. ¿Cuál es este tercer traidor? Caifás. Caifás, recordemos que era el sumo sacerdote. Este personaje se encuentra también en nuestro interior y para que nosotros podamos descubrir su presencia tenemos que ir un poco al contexto del papel que él cumplía en la religión judía de aquel entonces. Caifás fue el encargado, el responsable de mandar a crucificar a Cristo. ¿Por qué pues mandó a matar a Jesús? ¿Por qué no creyó en su mensaje? Si Jesús resucitaba a muertos, daba la vista a los ciegos, curaba enfermos de lepra, ¿por qué? ¿Por qué no creyó en su mensaje? Siendo que Jesús hacía tan grandes prodigios. Pues bien, porque Jesús no vino a ser la continuidad del mensaje judío, no vino a respetar las tradiciones judías, no vino a hacer que todo continuara siendo igual, sino vino a generar una revolución. Jesús vino incluso a mostrar que el camino que los judíos estaban llevando era el camino de la hipocresía, porque predicaban una cosa y hacían otra, porque no cumplían a fondo el mandamiento del amor. Entonces, Jesús vino a hacer esa denuncia y por eso se convirtió en una amenaza para Caifás, para la religión, para el orden de aquella época. Y esto necesariamente es lo que viene a hacer todo Cristo, todo gran maestro. No viene a continuar el sueño de los dormidos, sino a derribar lo que nosotros los dormidos edificamos en nuestro sueño. Pues bien, Caifás se convierte en ese ser, en esa entidad que en nuestro interior se siente amenazada por el cambio, por el Cristo que viene a revolucionarlo todo y a transformar el viejo ser en uno nuevo. Por lo tanto, Caifás va a reaccionar con algo que se llama la mala voluntad, ese estado de resistencia psicológica que experimentamos hacia el verdadero cambio y hacia la incomodidad de empezar a hacer algo para realizar ese cambio, porque cuando decimos un cambio es transformar el orden de nuestra vida, el orden de nuestra vida que en realidad es desorden, que es caos, pero en el cual estamos muy acomodados. Si bien nosotros queremos un cambio y a veces sentimos dolor y estamos agobiados por nuestros problemas y estamos escuchando todos estos estudios precisamente por salir de esos problemas, en el fondo queremos que las cosas sigan igual. Queremos la continuación de nuestros hábitos, tendencias, vicios, costumbres, materialismos. Y ahí queremos meter la espiritualidad. Queremos entonces consultar una serie de libros que nos hablen sobre temas espirituales de Oriente y de Occidente, sobre cuestiones metafísicas como el viaje astral, el poder de la hora, el karma, cosas que en esencia pueden ser reales, pero que tan solo las queremos ver y meterlas como entretenimiento a la continuidad de nuestra forma de vida usual. Y lo que vamos a hacer acá es una traición pasiva. Porque si bien tenemos las claves para hacer un cambio revolucionario, no queremos como Caifás que verdaderamente haya un cambio esencial. Entonces vamos a crucificar al Cristo y vamos a ir a reuniones de espiritualidad, vamos a leer muchas cosas, pero en el fondo no vamos a romper nuestras cadenas. Para romper estas cadenas entonces necesitamos liberar la fuerza de la voluntad y tener disposición de incomodarnos. ¿Y dónde se encuentra nuestra fuerza de voluntad? Pues en todos aquellos hábitos que representan nuestra antigua forma de vida. Aquí entonces encontramos el dilema del ser y del no ser. Podemos seguirnos sentando, viendo televisión, quedándonos pegados al celular, al internet, pasando mucho tiempo hablando con los amigos y tener buena voluntad para negocios, viajes, entretenimientos. Pero obviamente cuando tenemos buena voluntad para todas estas cosas, tan solo vamos a seguir alimentando nuestro antiguo modo de vida. Por lo tanto, es necesario que si queremos desarrollar la voluntad para hacer un verdadero cambio interior, pues empecemos a sacrificar
aparte de todos estos entretenimientos, vicios, emprendimientos, tareas que muchas veces nos causan mucho placer realizar, y que empecemos a enfocar toda esa energía, tiempo, concentración en ciertas actividades que nos permitan despertar, lograr hacer una transformación de nuestro antiguo ser a uno nuevo, quitarle el poder al Caifás interior que solo quiere la continuidad de lo anterior. Para vencer este yo, debemos tener la disposición de incomodarnos, de recorrer un camino práctico y revolucionario, de no conformarnos con la teoría espiritual. Pensemos por un momento lo siguiente. Los discípulos de Jesús eran pescadores, eran personas simples. ¿Por qué? Porque eran personas prácticas. No eran personas que estaban sentadas quemándose las pestañas en la Torá, sino eran personas que estaban tratando de encontrar esa nueva revolución, ese nuevo pacto, esa nueva alianza con el ser espiritual, que nos invita a dejar lo viejo y comenzar por una zona nueva, a derrumbar lo anterior, lo cual puede causar incomodidad. Teniendo en cuenta todo esto, pues ya vemos 3 traidores que hay que empezar a derrocar: Judas, el deseo; Pilatos, la mente; y Caifás, la mala voluntad. Además de esto, tenemos que mantener una alerta vigilancia para los cambios psicológicos que se nos presentan a lo largo del día, que son los que producen discontinuidad en nuestra mente. Si hacemos esto, pues vamos a poder trascender y tener continuidad en el trabajo interior, permanecer en el proyecto del despertar.